Te perdono, amado mío, historia de terror. Hola amigos de Rumbo 18, el día de hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión una historia bastante interesante. Imagina que vas a casarte con la persona que siempre soñaste, pero de un momento a otro tu historia de felicidad cambia de rumbo. Pues eso es lo que le sucedió a la protagonista de esta historia de terror. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook como Rumbo 18 y sin más que decir, los dejo con la siguiente historia. Tras 2 años de noviazgo, al fin se acercaba el día tan esperado por Sandra. Sandra era la mujer más feliz en todo aquel pueblo, por lo que el día antes de su boda se le podía notar muy feliz, o mejor dicho, más que feliz. Al fin un sueño hecho realidad. Estaba por casarse con el hombre en el que tanto había soñado. Sin dudas para ella, él era Felipe, quien decía amarla y quererla para toda una vida. Sin embargo, el día marcado para la boda llegó. Todos en la casa estaban despiertos desde temprano, todos muy atareados con los preparativos, pero algo llamó la atención a Clara, madre de nuestra protagonista, y es que Sandra aún no despertaba, cuando de pronto Sandra bajaba por las escaleras en un mar de lágrimas. Al preguntarle qué sucedía, esta respondió que su prometido no la había llamado el día anterior y que ella al llamarle tampoco le respondía el teléfono. No te preocupes, hija mía. Felipe debe estar tan inquieto como tú. Esto suele suceder en esos días de tanto estrés como por el que están pasando. Yo le llamo puros nervios. Es la felicidad que a veces nos juega ese mal rato. Pero por nada te preocupes. Verás que en pocos minutos él te llama. Él ha demostrado que te ama más que a nada en la vida. Lo sé porque lo ha demostrado en estos 2 años desde que se conocieron. Fueron las palabras de la madre de Sandra para su hija, que había tenido una noche larga, quizás la más larga de toda su vida. Las horas transcurrieron y seguía Sandra sin recibir respuestas de Felipe. Unas 20 veces más le había marcado al teléfono celular y tampoco. Todo para nuestra protagonista era verdaderamente raro. Sin embargo, a las 2 de la tarde, una hora antes de la ceremonia que se realizaría en una de las iglesias del pueblo, Sandra recibió un llamado de su amado Felipe. No sabía si reír o seguir llorando de tantas angustias acumuladas. Todo un día completo de preocupación y estrés para ella. Hola, mi amor, me tenías muy preocupada. Desde ayer no sabía nada de ti. Ya estoy más que lista para llegar a la iglesia. Fueron palabras de nuestra protagonista. Sin embargo, del otro lado de la línea solo se escuchaba una leve respiración. Hola, hola, ¿estás ahí?, preguntó Sandra con un tono de voz bastante alterada. De pronto se escuchó: lo siento mucho, ya no me casaré contigo. Lo siento. Las únicas palabras que escuchó Sandra de su amado Felipe. Era como si le hubieran encajado un cuchillo en el centro del corazón. Luego la llamada se cortó. Los gritos de Sandra estremecían a toda la casa. Decía a gritos que quería morir. Su vestido de novia lo rasgó hasta terminar con él, y luego se encerró en su habitación por 2 largos meses sin salir ni siquiera a tomar agua. Un día ya más calmada decidió seguir adelante. Tenía que salir de ese mundo en el que se había sumergido. Pero afuera le esperaba algo que realmente desató mucha ira en ella. Clara sentó a su hija para prepararla de alguna forma antes de que su propia hija lo descubriera.
Y es que Felipe se había casado con su mejor amiga de nombre Katy. Todo había sido un total escándalo en el pueblo. Claro que no se había enterado. Su reacción fue alarmante para su madre, al ver cómo su única hija reía a carcajadas como una persona demente. Pero luego le dijo algo a su madre, que ya no le importaba nada, hasta que un día, como cualquier otro, se encontró con Felipe, quien venía tomado de las manos de Katy. Un encuentro realmente incómodo para los tres. Varios minutos en silencio, solo las miradas hablaban por sí sola. Luego Sandra decidió avanzar y dijo, «Felicidades», y siguió su curso. Tras haber caminado 3 cuadras se desplomó al duro piso, cayéndose de rodillas y llorando hasta más no poder, cuando de pronto una señora con aspecto bastante extraño la hizo pararse del suelo de alguna forma. Esta le dio consuelo. Sin más, la señora dijo algo que puso a nuestra protagonista a pensar mucho. «Soy bruja. Si me necesitas para calmar ese dolor que te está quemando hace 2 meses, puedes visitarme. Quiero hacer el mal», dijo Sandra en tono firme y secando cada lágrima que brotaba de sus hermosos ojos negros. Sin más preguntas, Sandra caminó con la anciana hasta llegar a una pequeña casa, algo que le dio bastante miedo a la primera, ya que esa casa se veía algo siniestra desde fuera. En el interior de la misma sintió un olor repugnante, el cual le provocó deseos de vomitar. «Siéntate en esa mesa», dijo la anciana apuntando con el dedo. La mesa portaba una bola de cristal, un cráneo de persona y varias velas, las cuales estaban encendidas. Sandra sintió un escalofrío desde los pies a la cabeza. En tanto la anciana se acercaba a la mesa, donde al sentarse dijo con los ojos totalmente cerrados y con las manos puestas en el cráneo: «¿Qué quieres para ellos? Dime rápido, ¿qué quieres para esos 2 que te traicionaron de esa forma tan cruel? Responde rápido», dijo la anciana. «La muerte. Quiero que mueran de forma lenta. Quiero que sufran más que yo», respondió Sandra sin titubear. De pronto la anciana abrió súbitamente los ojos y estos estaban completamente en blanco. Sandra, con una expresión de terror en el rostro, observando a la anciana cómo hablaba en un dialecto de ultratumbas. Luego de unos minutos la anciana dejó caer la cabeza de golpe en la mesa. Sandra, con el miedo a flor de piel, no se dejó esperar y soltó un grito de terror levantándose de la mesa tras ver que la anciana no reaccionaba. Un fuerte viento entró por una de las ventanas y golpeó en el rostro de Sandra, dejándola aún más perturbada. Cuando la anciana reaccionó, le entregó en las manos a nuestra protagonista un polvo rojo y tierra de la entrada del cementerio, el cual tenía que ser esparcido en el interior de la casa de Felipe y Katy. Tal y como dijo la anciana, Sandra lo hizo, poniendo en medio a su madre, la única que podía visitar a Felipe en un momento que la esposa no estuviera en casa. Sin embargo, transcurrieron más de 15 días y Sandra fue a visitar a la bruja, donde le dijo que aún no pasaba. Desde el primer momento que el polvo fue esparcido empezó a hacer su efecto, pero fuiste muy clara con decir que fuera un sufrimiento lento, y así está ocurriendo, dijo la anciana con una pequeña risa reflejada en su rostro. «No la entiendo», dijo Sandra. «Ya lo entenderás», respondió la bruja. Un día, Sandra recibió una llamada, pero no una llamada cualquiera. Era Felipe, ahogado en llantos, quien le pedía a gritos que fuera donde él. Sandra no dudó ni un momento y al llegar al hospital donde Felipe la citó, se llevó una gran sorpresa tras enterarse que Katy
estaba grave de muerte después de sufrir un accidente en su coche. En este accidente hubo que amputarle la pierna derecha y su brazo izquierdo. Su rostro había sido totalmente desfigurado, pues se había salido disparada por el parabrisas. Por algunos momentos, Sandra se culpó a sí misma por lo que había ocurrido. Nunca pensó sentirse tan mal al ver a Felipe sufrir, pero recordó todo lo que ella había sufrido por culpa de los dos. Luego de algún tiempo consolando a Felipe, decidió irse, no sin antes decirle: pronta recuperación. Los días siguientes sucedió algo que para Sandra fue devastador. Anunciaban por el canal de las noticias otro accidente. Auto impacta contra un autocamión, dejando a una persona muerta y a otra muy mal herida. Sandra, al observar detenidamente, pudo notar que la persona que montaban a una ambulancia se trataba de Felipe. Tan pronto como pudo, se dirigió al hospital, en donde fueron trasladados, y al llegar la noticia fue devastadora. Ahora Felipe se encontraba entre la vida y la muerte, y su esposa, a quien los médicos ya le habían dado de alta, luego de una buena recuperación, había perdido la cabeza. Por otro lado, Felipe tuvo varias fracturas graves en todo el cuerpo, un pulmón desprendido, clavículas rotas, costillas rotas y, por si fuera poco, la pérdida de los ojos. Sandra se sentía tan mal que no resistió por mucho quedarse ahí. 3 días pasaron y Sandra fue al hospital a visitar a Felipe. Al llegar, lo que vio la dejó muda y petrificada, y más que horrorizada. Un cuerpo en estado vegetativo tirado en una cama y lleno de aparatos. Sandra no aguantó por mucho ver aquella escena tan escalofriante, y no se dejó esperar y desconectó el aparato por el cual Felipe respiraba. Observó hasta verlo morir y luego dejó escapar una gran sonrisa. Te perdono, amado mío. Créditos a quien corresponda.